¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega. Esta es una edición más aquí en Caretas Digital. Nos acompaña el director Alberto Castro, con quien vamos a hablar de su documental Salir del Closet. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Gracias por invitarme a conversar contigo. No, más bien, gracias a ti. Alberto, para empezar, ¿cómo nace la idea de este proyecto? Es un proyecto, digamos, a ver, que a mí me parece un poco raro, ¿sabes por qué? Porque es un tema que está en el, digamos, en el imaginario, digamos, público. Sin embargo, no es un tema, digamos, sea tratado, digamos, de manera oficial y, digamos, de una manera mediática como esta, ¿no? Cuando digo mediática me refiero ya como una producción, no algo corto, o sea, no un reel, o sea, no un comercial o no un anuncio, digamos, de promoción sobre la diversidad sexual. Esto a mí me parece un documento ya. O sea, ya creo ya que queda ya desde el inicio como tal. ¿Cómo nace este proyecto, Alberto? Bueno, sí, de todo lo que mencionas me parece importante porque lo he visto ya luego del estreno, ¿no? A partir de la recepción de la gente, a partir de comentarios como los que tú dices, ¿no? De que es una de esas primeras veces que se habla tan frontalmente sobre un tema que sigue siendo muy tabú en nuestro país, ¿no? Pero a la hora de concebir la película no fue pensado como eso, sino que nació desde un lado muy personal, está en un momento de mi vida muy confuso, ¿no? Muy raro, difícil. O sea, ser homosexual en un país como este sigue siendo complicado. Entonces, tenía como un conflicto de identidad, quizás. Estaba confundido sobre lo que significaba ser gay. Y mi única forma de lidiar con eso era hacer cine, o sea, grabar, hacer una película. Creo que el cine también tiene ese poder, no solo hacia los espectadores, creo que los espectadores reciben pueden ver una película y quizás abrir los ojos a cosas, sino también para los que están detrás de las cámaras, ¿no? Creo que a mí me sirvió de mucho. Sanar esa película de muchas formas ha sido como cerrar un proceso muy personal. Claro, ahora, lo que más o menos te entiendo de lo que acabas de decir es que, digamos, tú buscabas, digamos, un modo de expresión, cómo plasmar, digamos, estas inquietudes, estas preguntas, digamos, normales, ¿no? Que se hace, creo yo, cualquier persona y sobre todo en un país, digamos, tan machista como Perú, ¿no? Donde al mínimo detalle uno ya puede ya ser, digamos, estigmatizado por un lado. Entonces, eh, tu pasión es el cine, eh, haces películas. ¿Tú ya tenías pensado, digamos, en algún momento mientras estudiabas, mientras te ibas familiarizando con esta pasión, en que en algún momento ibas a hacer una película como esta, o esta llegó, digamos, debido a esa necesidad de expresión que tú has comentado hace un rato? Sí, no, yo cuando estudiaba pensé que iba a ser ficción. Siempre tenía claro que ese era mi objetivo y bueno, sigue siendo hacer ficción eventualmente. O sea, mi siguiente proyecto va a ser una película de ficción, ¿no? Pero tanto esta como mi anterior película, que se llama Invasión Drag, son películas que surgieron muy de un contexto, de cosas que estaban pasando, ¿no? Mm. Y como mencionas, al final creo que se habla mucho de salir del closet. O sea, no sé, hace poco salió este actor de Stranger Things y salieron todos los titulares, ¿no? Diciendo, este actor sale del closet, no sé, se acepta como homosexual, lo dice públicamente, ¿no? Pero creo que no se termina aún de entender masivamente qué es lo que conlleva eso, qué significa realmente salir del closet. ¿Qué es salir del closet? Decirle a tu mamá, decirle a tus amigos, lanzar una nota de prensa, o es un proceso más de aceptación personal, ¿no? Y en esa construcción es que nace la pesquisa de la película, porque yo en el momento en el que empecé a hacer la película yo ya estaba fuera del closet, entre comillas, ¿no? Mi familia sabía, mis amigos también, pero había algo que no me estaba terminando de quedar claro, ¿no? Y al final creo que la película habla de eso, de cómo esta sociedad nos ha enseñado o nos ha adoctrinado a ser hombres de una forma, ¿no? Nos han dicho de que los hombres tienen que ser así, tienen que ser rudos, tienen que no llorar, tienen que ser, no mostrar emociones, no tienen que ser posesivos, invasivos, imponentes. Y creo que la sociedad nos ha enseñado eso desde muy pequeños, ¿no? Y eso es algo que son estructuras que nos está costando mucho, mucho romper. Incluso eso ya se escapa de lo homosexual o de la comunidad LGBT. Creo que afecta en general a todo, ¿no? Y esto lo vemos en las cifras de feminicidios y de, o sea, al final esto no es solo de la comunidad, creo que esas construcciones sociales afectan en general a toda la sociedad. Claro, ahora, lo que yo también veo acá en la película, perdón, en el documental, es que, digamos, claro, presentan los testimonios de 10 personas, ¿no? Y lo que
uno podría pensar, ¿no? Dentro de, digamos, de su heterosexualidad, es, oye, qué valientes son, ¿me entiendes? O sea, de salir, ¿no? O sea, qué valientes son, pero también está ese otro lado, Alberto, que es que ya, digamos, estos temas ya se están tratando, digamos, de una manera, digamos, o sea, como que yo percibo como que hay una tolerancia, ¿ok? Pero lo que invita a esta película es a una discusión, ¿ok? O sea, es una película, es un documental que no se queda solamente en la emisión del mismo. O sea, no sé si me estoy o sea, dejando entender. Es por eso que yo dije al inicio que queda, ¿no? O sea, Ujú. que el documental queda. ¿Qué opinas al respecto de esto, Alberto? Sí, o sea, es bien complejo porque claro, tú empiezas con una premisa que tienes todo el sentido del mundo, de que las nuevas generaciones, el Internet, todo eso haciendo que haya más, entre comillas, tolerancia y más representación, etcétera, ¿no? Pero a la vez seguimos viviendo en un país muy conservador. No somos junto con Venezuela, el último país de Latinoamérica que no tiene ningún tipo de legislación para la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, al final, es gracioso como todo el tema de Venezuela era un arma usada en las últimas elecciones, en las últimas campañas electorales, y al final los sociales estamos un poco ahí, en el último lugar de toda la región. Entonces, además, seguimos viendo semana tras semana noticias de mujeres trans asesinadas, mujeres trans violentadas. Entonces, claro, vivimos, creo yo, en dos contextos bien opuestos, ¿no? Creo que sí es cierto que se ha abierto un poco el mundo, las nuevas generaciones, determinadas zonas quizás del país, pero a la vez sigue siendo un país extremadamente violento contra la comunidad, ¿no? Entonces, creo que eso, o sea, entiendo lo que me dices y no creo que haya ningún tipo de malicia en torno a lo que mencionas, pero por ejemplo, cuando lanzamos el tráiler, nos llovieron un montón de comentarios muy feos y a todos o sea, mis protagonistas les mandaban mensajes de texto, les mandaban DMs como amenazándolos o burlándose de ellos. Entonces, al final, es raro porque sigue siendo una realidad que vivimos, ¿no? Y muchos de ellos, incluso a la conferencia de prensa, varios de ellos no fueron, me pidieron no ir, tenían miedo de hablar con la prensa, de salir a exponerse un poco más. Al final, hacer esa película ha sido salir del closet una vez más, ¿no? Felizmente ya luego se entremezclan, ¿no? Esas críticas, esos ataques con los comentarios positivos, con mucha gente que nos agradece el haber sacado esta película, que nos dice, me siento menos solo después de haber visto esto. Eh, Eso hace de que quizás todo lo otro lo olvidemos, pero de que sigue pasando, sigue pasando. O sea, no, si ves el posteo de Cineplanet o de cualquiera de los medios que ha rebotado el tráiler, es bien lamentable lo que puedes ver ahí. Sí, pues, bueno, también cuando yo formulé el comentario, también como que iba más allá de estas cosas, ¿no? Pero definitivamente o sea, es inevitable, ¿no? Nunca falta, es como el estadio, ¿no? O sea, uno no sabe con quién te vas a topar, ¿no? O sea, ahora, lo que a mí me llama mucho también la atención y creo que podría marcar una línea de aquí en adelante, es que ustedes han tenido una logística bastante interesante en cuanto a la exhibición y distribución, ¿no? O sea, ya sabía, porque yo creo que como le pasa a muchas películas peruanas muy buenas, están un tiempo en cartelera, digamos, comercial y lamentablemente pues salen pues a la siguiente semana, ¿no? Y tiene que ser un milagro prácticamente para que continúe en cartelera. Pero a mí me parece bien que hayan combinado, digamos, esta exhibición tanto entre el Centro Cultural de la Católica con Cineplanet en ese sentido, ¿no? Esto me lleva a pensar como que ya iban ustedes a un público, o sea, digamos, ser fuertes en su público para de ahí generar, digamos, una expansión. Más o menos ese fue el propósito. Sí, o sea, yo el año pasado había estrenado una película que se llama Invasión Drag, que también era un documental de temática LGBT, y ya había experimentado lo que era estrenar una película, como tú mencionas, de forma tradicional, comercial, ¿no? Y fue difícil, fue muy duro, fue un proceso muy engorroso, lidiar con distintas cadenas, claramente todas las cadenas quieren vender boletos y vender canchita, y es un negocio y está bien, pues, ¿no? Entonces yo tenía muy claro después de esa experiencia que esta película no quería que fuera así. O sea, uno, porque además era un esfuerzo innecesario, un esfuerzo que al final luego eh, no traía realmente resultados. Entonces decidimos enfocarnos en los espacios donde quizás sabíamos de los cuales podíamos partir, es lo que tú mencionas, ¿no? El Centro Cultural de la Católica siempre estuvo
en las conversaciones. Lo de Cineplanet fue un poco una sorpresa, porque yo sí quería estrenar en algunas otras salas para no concentrarlo todo en Miraflores, y Claro. felizmente Cineplanet nos aceptó eso y dijo, estrenemos en el Mall del Sur, en Norte y en San Miguel. Y eso terminó de como ampliar un poco el panorama de exhibición de la película, ¿no? Hemos durado 2 semanas en Cineplanet, lo cual es un montón para Bastante, el tipo de exhibición claro, que hemos tenido. Hemos claro. tenido muy buenas cifras ahí y en el Centro Cultural de la Católica también. Y ahora el siguiente paso es ir afuera de Lima, ¿no? Que nosotros ya tenemos confirmadas ya 4 salas en Chiclayo, en Arequipa, Cusco y en Trujillo, ¿no? Y estamos aún en conversaciones con una sala en Piura y una sala en Ayacucho. Ninguna de estas salas es sala comercial, ninguna es de las grandes cadenas, son salas alternativas, son Ujú. salas muy bien equipadas, que han sido por los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Cultura en los últimos años, ¿no? La sala Quine en Cusco, la sala Chimú en Trujillo, la sala Umbral en Arequipa. O sea, hay un circuito alternativo que me parece bien interesante justamente para que las películas más pequeñas, menos comerciales, puedan encontrar un espacio también fuera de Lima, que me parece importante tocarlo, ¿no? No, a mí me parece bastante, o sea, bastante positivo que se haga este tipo de trabajo. La verdad, yo a los seguidores de Careta les recomiendo. Pero antes de terminar nuestra conversación, Alberto, eh, ¿cuál es el comentario que a ti te ha tocado más? Porque yo creo que esta es una película que genera, digamos, esa magia que no genera, digamos, otra película, ¿no? Cuando ven al director, digamos, van con todo, piden un autógrafo, lo felicitan abiertamente, pero yo creo que acá hubo muchos acercamientos a manera de confesión, ¿no? O sea, a manera, digamos, de esa suerte de interrelación, digamos, a manera de agradecimiento, ¿no? Por la película, ¿no? Y yo estoy seguro o sea, que mucha gente se te ha acercado, ¿no? Para hablar lo que les dejó la película. Pero de todos estos comentarios, ¿cuál es el que, con el que tú, digamos, te quedas y quieres compartir con los seguidores de Careta? Eh, a mí sí, los que más me sorprenden siempre son los de las personas mayores. Siento que igual, al ser una persona que ha vivido toda su juventud en el closet, ¿no? Siento que uno tiende a pensar que las generaciones más grandes son precisamente las más conservadoras, y lo son probablemente, ¿no? Por eso mismo es que toca mucho cuando veo a señoras, señores mayores, adultos mayores que han ido a ver la película y que se conmueven y que me agradecen. Eh, y también los comentarios de los padres de familia. O sea, creo que eso es lo que más me ha tocado. Hay muchos padres que salen, ayer una señora me dijo, eso deberían pasar en los colegios, deberían verlo los niños, deberían verlo los adolescentes para sentirse más acompañados. Y hay otros que más bien me dicen, yo sé que mi hijo, que mi hija es de la comunidad y no sé cómo lidiar con el tema, no sabía todo esto detrás, o sea, no hemos hablado tanto, o sea, puede ser que me hayan dicho, yo soy gay, soy lesbiana, y yo le he dicho, está bien, no va a cambiar nada, pero al final me doy cuenta de que había mucho más detrás. O sea, había mucho más que se habían guardado, muchas más violencias que quizás se habían ocultado, se habían escondido. Y eso para mí ha sido bien bonito. Me llegó un mensaje, me acuerdo, a Instagram de un chico que no había visto la película, sino que su hermana la había ido a ver. Y su hermana le escribe y le dice, y, hermano, yo lamento mucho lo que sea que hayas vivido, no me has contado mucho quizás, me hubiera gustado ser parte de ese proceso contigo y haberte acompañado y haberte apoyado, ¿no? Entonces creo que está ayudando mucho desde varios lados, ¿no? No solo a una comunidad que quizás ve y dice, qué lindo, me veo reflejado en alguien, veo cómo mi historia se está siendo contada a través de otras personas, pero también de familiares o de incluso personas que creen que estas cosas deben cambiar, ¿no? O sea, creo que al final no es una película únicamente para la comunidad, creo que genera mucha empatía desde distintos grupos demográficos, y eso ha sido muy bonito realmente. Eh, no me gustaría terminar sin antes decir que has dicho, o sea, creo yo, algo clave. Es que no es una película para la comunidad, sino que presenta el documental 10 casos. O sea, lo que me gusta es que se trata esto de una manera humana, ¿ok? Ya así como nos ponemos muy cartesianos con temas como la migración, con temas como de la comunidad, ¿no? O sea, somos muy cartesianos, ¿no? Siempre vamos mucho por porcentajes, ¿no? Tal porcentaje aparece acá, no. O sea, lo que me gusta es que este documental quiebra eso y presenta casos humanos, y cuando hablamos casos humanos nos compete a todos, pues más allá de si somos o no de la comunidad.
Bueno, Alberto, te felicito por el documental y bueno, y le digo a los seguidores de Careta que Salí de Closet está en las cadenas Cineplanet y en el Centro Cultural de la Universidad Católica. Mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega, será hasta la siguiente edición. Muchas gracias, Alberto, un abrazo. Cuídate. Gracias a ti. Hasta luego.